Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a exponer el artículo de lixiviación de tiosulfato para la hidrometalurgia de oro, presentado por mi compañera servidor Isaac Vladimir Guerrero Sánchez. En la introducción vamos a hablar un poco sobre el proceso que hoy en día se, se da para la obtención del oro, que sería gracias al cianuro. El cianuro es un reactivo de lixiviación de amplia difusión para la recuperación de metales preciosos, ya que está bien establecido su proceso y es eficaz para la extracción del oro. Otra razón para el renovado interés en los reactivos de lixiviación sin cianuro es la mayor tasa de disolución del oro. Las tasas de lixiviación rápidas implican tanques de lixiviación más pequeños que se requieren menores costos de capital y consumo de energía. Sin embargo, los reactivos sin cianuro hasta la fecha no se han empleado ampliamente para la recuperación de oro y plata, pero pueden encontrar aplicación en operaciones de tratamientos futuros cuando las limitaciones ambientales no permitan la práctica habitual de la cianuración. El proceso de cianuración se quiere, el proceso de, el proceso de tiosulfato puede considerarse una alternativa no tóxica a la cianuración convencional. La lixiviación por tiosulfato permite una menor interferencia de cationes extraños y da como resultado un impacto menor al, al medio ambiente. La solución de tiosulfato amoniacal solubiliza el oro de forma de un eurocomplejo aniónico, estable en un amplio rango de valores de pH y de potencial. La, la presencia de amoníaco dificulta la disolución de óxidos de hierro, sílices, silicatos y carbonatos, los minerales de ganga más comunes que se encuentran en minerales auríferos. Vamos a hablar un poco de las consideraciones teóricas para que se lleve a cabo el proceso de lixiviación. El equilibrio redox entre el par cuproso-cúprico en solución amoníaca está representado por la siguiente reacción. Por ejemplo, el oxígeno gaseoso parece no ser eficaz para la oxidación del oro metálico. En la siguiente reacción muestra el papel de los iones de cobre presentes en forma de complejo de tetramina. En la oxidación del oro del estado metálico al ion auroso. Cuando el pH se vuelve más alcalino, el compuesto de oro es, predominante está por el complejo de oro diamina. El oro metálico es estable solo si se mantienen las condiciones reductorias, es decir, un potencial inferior a menos 0,1 volts. En este caso, la lixiviación del oro no se lleva a cabo. Absorción del oro. La absorción del oro de las soluciones de cianuro sobre carbono activado no, no parece darse sin ningún problema. Sin embargo, esta técnica representa una ruta novedosa para la recuperación de oro a partir de soluciones de tiosulfato amoniacal. La electrodeposición. La principal reacción electroquímica que ocurre en la superficie del cátodo de la reducción del complejo es la reducción del complejo aurotiosulfato. Durante la electrodeposición de oro en solución básica, la principal reacción anódica es la evolución del oxígeno. Las principales reacciones parasitarias catódicas en la superficie del cátodo son la reducción de agua y la reducción de oxígeno disuelto. Otras reacciones de reducción incluyen la composición de otros metales como la plata de los complejos de tiosulfato. En el experimento encontramos distintos materiales como el mineral principal que fue obtenido en República Dominicana
y dicha muestra pesó aproximadamente 13 kilogramos, que se dividió en distintas muestras para hacer distintos análisis químicos. Uno de esos fue el ICP, donde se determinó la composición del mineral, que arroja 51,6 gramos de oro por cada tonelada y 1 gramo de plata por cada tonelada. En la difracción de rayos se reveló la presencia de cuarzo y moscovita. En la siguiente tabla podemos observar que hay distintos tamaños de partícula, en el cual podemos observar que en el tamaño más pequeño, que sería -38, se da la mayor obtención de oro, obteniendo 82,95 gramos por cada tonelada de oro. Esto quiere decir que entre más fina la partícula esté, mayor será el rendimiento de obtención del oro. Para obtener el lixiviante o la solución lixiviante, se disolvió una cantidad pesada de tiosulfato de sodio pentahidratado en agua. Luego se añadió en volumen deseado de amoníaco acuoso al 30% y finalmente la cantidad prefijada de sulfato de cobre sólido. La concentración de tiosulfato se determinó mediante titulación iodométrica y el pH se determinó de la pulpa, que oscila entre 8,5 y 10,5. Los estudios de absorción se realizaron con la solución de tiosulfato amoniacal real procedente de la lixiviación de la muestra de mineral de oro. La concentración de oro de la solución estaba en un intervalo de 2 miligramos por litro a 16,6 miligramos por litro y el pH era aproximado de 10,5. El carbón de la cáscara de coco se ha elegido debido a la alta afinidad al oro y la excelente cinética de absorción y fina resistencia al desgaste. El carbón activo se secó durante varios días a temperatura ambiente antes de pesarlo para las pruebas de absorción y, y el carbono se usó sin preacondicionamiento previo, ni molienda adicional, etc. En todos los experimentos se utilizó agua desionizada. La solución de oro utilizada para las pruebas de electrólisis provino de la lixiviación de tiosulfato. La composición química de la solución fue la siguiente. El oro tiene una presencia de 15,8 miligramos por litro, el cobre 0,8 gramos por litro y el tiosulfato de sodio tiene una concentración aproximada de 1,5 molar. También se ha detectado tasas de plata menores a 1 miligramo por litro, al igual que hierro. El procedimiento experimental fue el siguiente. Los ensayos de lixiviación se llevaron a cabo en un recipiente de reacción de vidrio que tiene tres boquillas, por así decirlo, colocado en un baño de agua termostático. Los cuellos se utilizaron como termómetro para regular la temperatura del sistema de lixiviación. Para un electrodo se utilizó el otro y este electrodo fue para controlar el pH y recoger muestras a intervalos programados para el análisis químico. La pulpa que contenía dicho recipiente de vidrio ciento de sólidos y el tamaño de partícula de mineral era no mayor a 90% de 74 microgramos. Y el tiempo de operación fue de 3 horas a diferentes temperaturas de 25, 40 y 60 grados Celsius. Después de estos experimentos se llevó a absorción atómica, donde se determinó los distintos valores. La pulpa de lixiviación licor-carbón se agitó mecánicamente a 400 revoluciones por minuto. Esta velocidad fue suficiente para lograr la suspensión de partículas de carbono. El pH de la suspensión se midió con un electrodo de vidrio combinado unido a un potenciómetro. Los ensayos de lixiviación, la concentración de carbono activado en la solución se varió en un intervalo de 5 a 120 gramos por se detuvo la agitación y se filtró la suspensión.
El tiempo de contacto se varió en un rango de 30 minutos a 6 horas. Se extrajeron periódicamente pequeñas muestras de solución durante las pruebas de lotes para análisis químicos. La concentración de oro en la solución estéril se determina mediante ICP. El oro cargado en el carbón activado se analizó quemando la muestra a 500 grados Celsius y luego se dirigió en la ceniza en agua regia. El oro disuelto se analizó finalmente mediante ICP. El lavado del carbono cargado se llevó a cabo varias veces hasta que el agua de lavado tuvo una concentración no menor a 0,0 miligramos por litro. La celda de electrodeposición a escala de laboratorio era un recipiente de vidrio de 200 milímetros equipado con una camisa de agua termostática. La tapa de la celda electrolítica era circular con orificios de guía que permitían la deposición de simetría de electrodos. Se utilizó un aparato potenciostato galvanostato 555B para las pruebas de electrodepositación. Los experimentos de electrólisis se realizaron utilizando 200 mililitros de la solución de tiosulfato de oro para a una temperatura constante de 40 grados Celsius, manteniendo constantemente el voltaje del cátodo. El potencial catódico fue de menos 0,98 volts frente al SCE. El voltaje de la celda correspondiente fue aproximadamente de menos 1,1 volts. La intensidad de corriente medida con un multímetro digital fue de 60 a 80 miliamperes, correspondiente a una densidad de corriente de aproximadamente menos 1,33 miliamperes sobre centímetro cuadrado. La que fluía a través de la celda se convirtió en un valor numérico coulombios mediante un integrador. La diferencia de potencial entre cátodo y ánodo se midió con un electrómetro diferencial. Y bueno, continuamos con los resultados y la discusión. Primero se va a ver el efecto de la temperatura. En el primer conjunto de experimentos de lixiviación, se investigó la influencia de la temperatura en la extracción de oro. Se utilizó una disolución amoniacal con contenido de 2 molar de tiosulfato, 4 molar de amoníaco y 0,1 molar del sulfato de cobre. La velocidad de disolución del oro continúa rápidamente durante la primera hora de lixiviación, como se ve en la gráfica, alcanzando aproximadamente el 90% de la recuperación máxima, y con el aumento adicional del tiempo, las recuperaciones crecen de 68,22% a aproximadamente 80% a una temperatura de 25 Celsius. Y bueno, se observó que la temperatura no tiene un efecto positivo en la disolución. De hecho, el aumento de la temperatura de 25 a 60 grados produce una disminución en las recuperaciones de oro de 78,84% en comparación con un 55,74% después de 3 horas de lixiviación. Y bueno, la disminución de la recuperación de oro a temperaturas superiores a 25 grados puede atribuirse a la pasivación debida al sulfuro cúprico formado por la reacción térmica entre los iones de cobre 2 y el tiosulfato. Aquí se muestra la reacción. Aquí están. Y bueno, a 60 grados Celsius la cinética de formación de la película de sulfuro cúprico es muy rápida, lo que dificulta la disolución del oro. Además, el aumento de temperatura de 25 a 60 grados facilita la pérdida del tiosulfato por la descomposición en compuestos de azufre. Aquí están las reacciones. Y en estas condiciones solo queda disponible una pequeña fracción de tiosulfato añadido para la complejación del oro. Y bueno, como consecuencia, las recuperaciones de oro disminuyen. Después está el efecto de la concentración de tiosulfato.
La concentración de tiosulfato se ha variado en el rango de 0.125 a 2 molar, mientras que las concentraciones de amoníaco y sulfato de cobre se mantuvieron constantes de 4 a 0.1 molar. Y respectivamente. Con la lixiviación a altas concentraciones de tiosulfato, es decir, 2 molar, la tasa de extracción de oro es alta. Se logra una recuperación alrededor del 60%. Y bueno, después de la primera hora de ataque, cuando la lixiviación continúa, la disolución de oro aumenta un poco hasta aproximadamente 70%. En la tercera hora. A una concentración de tiosulfato más baja, que es de la de 0.125 molar, la cinética de extracción de oro es lenta y la recuperación no supera el 20%. Es muy importante que el ataque se lleve a cabo con una concentración adecuada de tiosulfato para que la disolución del oro proceda rápidamente y la recuperación máxima se logre pues igual rápidamente. Después tenemos el efecto de la concentración con el sulfato de cobre. Y bueno, durante los experimentos anteriores se descubrió que la presencia de iones cobre 2 es esencial para promover la disolución de oro en soluciones de tiosulfato. La velocidad inicial de extracción de oro dentro de los primeros 30 minutos se mejora al aumentar la concentración de sulfato de cobre. Y bueno, sin embargo, la recuperación final después de 2 horas no se ve muy influenciada. A altas concentraciones de iones cobre 2, la extracción de oro aumenta lentamente después de la primera hora de ataque, hasta aproximadamente un 80%. Y la concentración variable de cobre de 0.03 a 0.06 molar del sulfato no influye en las especies de cobre predominantes en el sistema de la reacción, en las mismas condiciones de potenciales y pH. Después está el efecto de la concentración del amoníaco. Y la influencia del amoníaco en la lixiviación del oro se ha investigado variando la concentración del amoníaco en un rango de 1 a 8 molar. En los sistemas de reacción, los otros parámetros de composición se mantuvieron constantes, que fue el tiosulfato 2 molar y el sulfato de cobre 0.1 molar. Aquí, la velocidad de la disolución del oro fue rápida durante la primera hora de reacción. Luego la extracción alcanzó el estado estable, como se muestra aquí. La recuperación máxima de oro obtenida fue de 78.84% después de 3 horas, a una concentración de 4 molar, que son estas de acá arriba. Y la variación del contenido de amoníaco solo cambia la recuperación final de oro, mientras que la curva cinética muestra la misma forma. Y bueno, sin embargo, cuando la concentración de amoníaco es superior a 4 molar, se obtienen menores recuperaciones de oro. De hecho, al aumentar la concentración de amoníaco y como consecuencia el pH reduce el área de estabilidad termodinámica. Y también está la absorción de oro sobre carbón activado. Se han obtenido bajas cargas de oro aumentando de 21.59% de recuperación a una concentración de carbono de 5 gramos por litro. Y una recuperación de 42.77% a una concentración de carbono de 60 gramos por litro. Un aumento adicional de la concentración de carbono, que es de 120 gramos por litro, produce una disminución en la recuperación de oro, como se muestra en la tabla 3. En lo que respecta a la cinética de la absorción, la influencia del tiempo de contacto en la carga de oro se muestra en la tabla 4. La recuperación de oro aumentó continuamente desde 20.07% después de 30 minutos de tiempo de contacto, pues fue hasta 95% después de las 6 horas de absorción. Y por último está la electrodeposición del oro. Aquí la cinética de la electrodeposición fue rápida y la recuperación de metales preciosos fue cuantitativa.
La concentración final de oro en la solución estéril resultó después de 1 hora y 10 minutos de la electrólisis y el consumo de energía en estos tiempos de electrodeposición fue de aproximadamente 11 kilowatts por hora por cada kilogramo de oro recuperado. Y pues sin embargo, la aplicación de un cátodo de gran área superficial y la implementación de la electrodeposición en una operación continua pues podrían mejorar la economía y la eficiencia del proceso electrolítico. Finalmente, las conclusiones. La investigación realizada ha permitido una evaluación preliminar de la viabilidad de la lixiviación de tiosulfato para la recuperación de oro de los minerales de República Dominicana. El esquema de tratamiento consiste en trituración primaria con manípula, secundaria con cono de molino de bolas, lixiviación, absorción sobre carbono activado y finalmente electrodeposición. Durante el trabajo de prueba sobre la lixiviación con tiosulfato de mineral aurífero, se obtuvo una recuperación de oro final de aproximadamente 80% durante la lixiviación, 95% durante la absorción de carbono y 99% durante la electrodeposición. Por lo tanto, se logró una recuperación total de oro estimada alrededor del 75%. El amoníaco se puede reciclar fácilmente y solo se necesita considerar una pérdida del 5 al 10% debido a derrames y evaporación. El consumo de sulfato de cobre es prácticamente nulo, actuando como un par redox reversible. Por lo tanto, el único reactivo que se consume durante el proceso de lixiviación es el tiosulfato, y el consumo de este durante el proceso de lixiviación estuvo entre el 40 y 50%. Aquí está la bibliografía de nuestro artículo y eso sería todo por nuestra parte.